representante de la coordinación de investigación, la licenciada Nancy Domínguez, y representante del Centro de Investigación de Desarrollo en el Ecuador. Bueno, como había presentado la licenciada, la licenciada Isole Herrera, pues el tema que voy a presentar o vamos a presentar en el día de hoy sobre la prevención y detección del cáncer de cuello uterino. Vamos a iniciar. Bueno, primeramente, los compañeros que van a participar, la licenciada Yanel Suárez Ángel, estudiante Melissa Correa Chalén y Melanie Suárez Alfonso. Y quien les habla, la licenciada Aida García Ruiz. Para dar inicio al contenido, vamos a presentar un video primero de introducción. Cada 2 minutos muere una mujer de cáncer cervical. ¿Escuchan? ¿Se escucha el video? Sí, se escucha, claro. A través de la vacunación, tamizaje y tratamiento oportuno. Cada muerte es una tragedia que entre todos debemos evitar. En las Américas, el cáncer cervicuterino es una enfermedad muy común que mata casi 38,000 mujeres cada año. La falta de equidad se refleja en la diferencia de tasas de mortalidad. En Latinoamérica y el Caribe se pueden observar hasta 4 veces más muertes que en Estados Unidos y Canadá. Por eso la Organización Panamericana de la Salud está implementando la estrategia de la Organización Mundial de la Salud para acelerar la eliminación del cáncer cervicuterino con metas específicas para el año 2030, que se basa en 3 pilares principales: la vacunación, el tamizaje y el tratamiento. Para el año 2030, el 90% de las niñas deben ser vacunadas con la vacuna contra el virus del papiloma humano, VPH, antes de cumplir los 15 años. El 70% de las mujeres deben ser examinadas con una prueba de alta precisión, como la prueba de VPH, a los 35 años y una vez más a los 45 años. El 90% de las mujeres con lesiones precancerosas, cáncer invasivo, deben recibir tratamiento adecuado. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, brinda cooperación técnica a los gobiernos de la región para lograr estas metas. Por medio del Fondo Rotatorio y el Fondo Estratégico, se pone a disposición el acceso a vacunas contra el VPH y pruebas para detectar el VPH a un menor costo. Es el momento de sumar esfuerzos para adoptar e impulsar una estrategia ambiciosa, concertada e inclusiva para acelerar la eliminación del cáncer cervicuterino como problema de salud pública en las Américas. Bueno, para continuar con el tema, bueno, vamos a hablar anatómicamente del útero. Pues decimos que el útero es un órgano muscular grueso ubicado entre la vejiga y el recto, que corresponde al sistema reproductor femenino interno, que consta de 4 partes. Esas 4 partes van a ser el cuello, el cervix, el istmo, el cuerpo y el fondo de útero. Específicamente, el cáncer cervicuterino se presenta en lo que es el cervix, en el epitelio del cervix. Entonces, hablando del cuello uterino, vemos la porción fibromuscular inferior del útero, que comunica al útero con la vagina, localizado en la parte superior de la vagina. Y como ven en la imagen, ya vemos la división, por ejemplo, específicamente del cervix, como para identificar dónde se presenta el cáncer, lo dividimos en 2, en endocervix y ectocervix. Entonces, en cuanto a la característica del cuello, ya posee una forma cilíndrica y estrecha que hace prominencia en la porción más alta de la vagina. Mide aproximadamente 3,4 centímetros de longitud y entre 2,5 y 4 centímetros de diámetro. Por supuesto que en pacientes que en menopáusica y en el parto, pues estas medidas pues van a modificarse, van a incrementar. Y topográficamente el cuello uterino se va a dividir, como les decía anteriormente, en endocervix, que es la porción del cervix que se encuentra fuera del orificio cervical externo, y el endocervix en la porción
ubicada dentro del orificio cervical externo. Entonces, hablando ya específicamente del cáncer, bueno, el cáncer es una enfermedad en la cual las células del cuerpo crecen desordenadamente, es decir, comienzan a multiplicarse sin control. Y el cáncer como tal se identifica siempre de acuerdo a la parte del cuerpo que aparece primeramente esta lesión, estos cambios anormales en las células. Es decir, que el cáncer de cuello uterino, ya que es lo que vamos a tratar en el día de hoy, pues se origina en la célula del cuello uterino, que presenta una alteración celular originándose en el epitelio del cuello uterino. Inicialmente se evidencia que las lesiones precursoras se presentan de forma lenta y van evolucionando progresivamente como consecuencia de un virus llamado el virus del papiloma humano, el cual produce crecimiento de células anormales que, si no se detecta a tiempo, ya pueden ser mortales. Cuando se descubre a tiempo, un tratamiento adecuado puede prevenir la aparición futura del cáncer. Según la Organización Mundial de la Salud, ya el cáncer cervicuterino es considerado una de las enfermedades que tiene mayor impacto en la vida de la mujer. Existen múltiples factores de riesgo, ya fundamentalmente está la aparición del virus del papiloma humano, como decíamos, pero existen también los factores asociados, como por ejemplo la falta de medida preventiva, que hoy en día debemos evitarla. Adicionalmente a esto, muchas de las mujeres, ya por idiosincrasia, ya no acuden a hacerse ningún control, ningún chequeo, ya cuando realmente la mujer sexualmente activa forma un factor de riesgo primordial en esta enfermedad, y por lo tanto se estimula, se llama a la reflexión a todas aquellas mujeres, y por supuesto hombre también, porque el hombre también adquiere la enfermedad, el virus, que regularmente asistan a su centro de salud para hacerse su control y cumplir con todas esas medidas de protección, como es el uso del preservativo, que muy poco se le da el uso a esto. Entonces, relacionado con la historia del cáncer cervicuterino, pues según autores, profesores, como por ejemplo Domenico, disculpe. Domenico Rigoni Ester, es decir, es un profesor de italiano, en Verona, donde en los estudios que él realizaba, ya, se descubrió que las muertes por cáncer de cuello uterino ya evidenciaba que las mujeres formaban parte de esta enfermedad, fundamentalmente aquellas que practicaban la prostitución, y sin embargo, haciendo referencia a otra enfermedad relacionada con el cáncer, pues la asociaba con el cáncer de mama, que prácticamente quien padecía esta enfermedad eran las monjas. Lo que surge la presunción de que esta enfermedad está vinculada con un agente transmisible sexualmente. Y por otro lado también tenemos otros científicos, en este caso el alemán Gerald
Hausen recibió en el 2008 el Premio Nobel de Medicina al descubrir el papel que juega el virus del papiloma humano en la génesis del cáncer del cuello. Y a esto contribuyeron los experimentos realizados en monos por el ginecólogo español Enrique Aguirre Cabañas, junto a otros investigadores, que se descubrió el rol del VPH como cofactor obligatorio en la formación del cáncer del cuello uterino. Y continuamente vamos a hablar sobre la incidencia, que en este caso la va a presentar la estudiante Melissa. A ver, Melissa. Buenas tardes, estimada audiencia. Les comento que recientemente, con el objetivo de fortalecer estas iniciativas de lucha contra el cáncer cervicuterino, pues se estableció un programa a nivel mundial con el fin de mejorar esas iniciativas contra el cáncer. Además, la Organización Mundial de la Salud está elaborando nuevas estrategias mundiales. Estos planes mundiales y regionales contribuyen al cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible y en particular, pues el logro de 4 metas para el 2030. ¿Cuáles son? Es el 3.4, que reducir en 1/3 la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles. El 3.7, que es garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual. 3.8, lograr la cobertura universal de salud. Y el 5.6 es asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos. Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer cervicuterino es considerado una de las enfermedades que tiene mayor impacto en la vida de las mujeres, porque afecta a más de 1 millón en cada año. La mayoría, pues, de estos cánceres no pueden ser diagnosticados y eso conlleva a que no se dé un tratamiento oportuno y no podrían llegar a prolongar su vida. Como podemos observar en las diapositivas, tenemos la incidencia y mortalidad en el cáncer a nivel mundial. El cáncer de cervix es considerado el 4º más frecuente en las mujeres y representa una de las principales causas de muerte. Su incidencia en el año 2020 fue de 604.000 nuevos casos. Además de esos, 342.000 fueron difusiones estimadas por cáncer. De esto, el 90% ocurren en mujeres que viven en países de ingresos bajos y medios, ya que pues el acceso a los servicios de detención temprana es limitado. En estas otras diapositivas tenemos las imágenes a nivel de nuestro Ecuador. Aquí en el año 2020 hubo una incidencia de 1.534 casos. Además, 813 mujeres murieron a causa de esta enfermedad. Aquí es considerado el 2º más frecuente en las mujeres y representa también una de las principales causas de muerte. Puede ser que pues, las mujeres ecuatorianas muchas veces no realizamos un examen rutinario o de prevención, porque puede ser que no nos alcance el presupuesto monetario o simplemente pues tenemos una idea equivocada acerca de un examen de Papa Nicolau, ya sea por vergüenza, pero debemos entender algo, que es una mención digna y segura que recibimos por parte del personal de salud. Y por eso estas cifras pueden ser muchas veces alarmantes. En cuanto a su fisiopatología, bueno, en la unión escamocolumnar, después de una lesión displásica, se produce el cáncer epidermoide, que prosigue de una infección del virus del papiloma humano. Las mujeres que no eliminan el virus van a desarrollar una enfermedad cervicuterina displásica preinvasora. Para la progresión de la displasia hay diferentes variaciones. Sin embargo, se consideran en algunas investigaciones que se deben a 3 efectos interactivos. ¿Cuáles son? Pues son las agresiones ambientales, inmunidad del hospedador y variaciones genómicas de las células somáticas. Bueno, hoy bajo evidencia objetiva, pues se cree que el virus del papiloma humano es crucial para la proliferación cancerosa, ya que este puede integrarse al genoma humano, darles proteína para la replicación temprana y pues va a permitir replicar el virus dentro de las células del cuello uterino. También la metástasis distante se va a producir por diseminación hematógena y los órganos más afectados en mayor frecuencia son los pulmones, hígado, hueso y ovarios. Hay diferentes tipos histológicos, entre los que podemos mencionar está el cáncer epidermoide. Este se origina en el ectocervix y en los últimos años la detección temprana de estas lesiones escamosas han surgido efecto. ¿Por qué? Porque se evidencia un descenso de su incidencia. Están los adenocarcinomas, que estos se originan en las células glandulares endocervicales, productora de moco, pero estas a menudo permanecen ocultas, ¿verdad? También tenemos los carcinomas cervicales mixtos. Estos se componen
son escamosos, esos están poco diferenciados y queratinizados. Y también tenemos los tumores neuroendocrinos del cuello uterino, que esos incluyen tumores tanto en células grandes y células pequeñas del cuello uterino. Algo que recalcar aquí, pues que esta progresión es lenta, pero pese a ello, el 10% de las personas van a avanzar de una lesión in situ, pues a invasoras en menos de un año. Continuamos con los factores de riesgo. Esto pues hace que las mujeres estén más vulnerables a este tipo de cáncer. Entre ellos pues tenemos los antecedentes sexuales, que podemos nombrar las relaciones sexuales múltiples, ser sexualmente activo a edad temprana, es decir, antes de los 18 años, y también antecedentes de la pareja sexual masculina, pues que está infectada por este virus, pero muchas veces no se reconoce o no se sabe. Dentro de estos factores también entran mujeres mayores de 25 años y que no tienen un antecedente de control citológico. Esto se refiere a que mujeres jóvenes no llevamos un control médico oportuno y vamos a desconocer la situación de nuestra salud, ¿verdad? Y esto se debe a muchos factores. Puede ser por desconocimiento o también un factor importante que es el socioeconómico, puesto que muchas mujeres no tienen el recurso económico para acceder a una atención oportuna y realizarse esas pruebas de detección temprana. Por lo consiguiente, no van a recibir un tratamiento oportuno, ¿verdad? Dentro también encontramos la deficiencia del sistema inmunitario, pues esto es importante para destruir las células cancerosas y retardar su crecimiento. Pues al no existir, pues este cáncer se va a volver invasivo de manera muy rápida. También encontramos los anticonceptivos orales que van a aumentar el riesgo porque van a cambiar la susceptibilidad de las células del cuello uterino, pues, y a presencia de una infección por virus del papiloma humano, pues la va a ser persistente. También encontramos infecciones de transmisión sexual, como es la infección de clamidia o herpes, recordando pues que la infección de clamidia es por una bacteria y esta es asintomática. Y en muchas investigaciones pues mencionan que esta bacteria ayuda a vivir al virus del papiloma humano y pues ese puede replicarse en el cuello uterino. También el tabaquismo, recordando que el cigarro contiene sustancias químicas cancerosas y tanto el fumador como las personas que están rodeadas están expuestas a esta sustancia. Y esta daña el ADN de las células del cuello uterino, pues haciéndolas susceptibles al cáncer también. Y por último, pero no menos importante, pues están las infecciones como tal del virus del papiloma humano, que infecta a las células del cuello uterino y van a provocar la proliferación de las células cancerígenas cuando esta es persistente. Bueno, al decir esto, pues surgen muchas ideas de cómo se lleva a cabo esta investigación, esta infección del virus papiloma humano, y por eso tenemos a nuestra compañera que nos va a ayudar. Bueno, continuando con la exposición, ¿conoce qué es el virus del papiloma humano? Bueno, este es el virus que especialmente afecta a las mucosas orales y a las mucosas genitales. Estos son un grupo de virus relacionados entre sí que pueden causar verrugas en diferentes tipos del cuerpo. Este virus afecta tanto a mujeres y a hombres, que en una ocasión pueden ocasionar un cáncer. Existen más de 100 variedades de diferentes tipos de BPH. Sin embargo, de toda la población que puede contraer esta infección, solo una pequeña porción puede puede ocasionar el cáncer. Ya, hay serotipos de BPH que están relacionados o conllevan al cáncer cervicuterino y están relacionados más al útero, a la vagina, a la vulva, al ano y al onofaringe. Y estos se demuestran más en la parte posterior de la lengua, el paladar, la garganta y las amígdalas. Entre las cepas más peligrosas que podemos encontrar de BPH están el 16 y el 18, en las cuales están prácticamente relacionadas con lesiones preneoplasmáticas e invasoras del cuello. Las personas con inmunodepresión, estas tienen mayor probabilidad de contraer o que las personas que ya tienen una infección por VIH tienen más prevalencia a sufrir un cáncer cervicouterino. Este virus del papiloma humano, es más fácil de propagarse en la comunidad, ya que a veces hay muchas personas, mujeres ya adultas, que en algún año o algún transcurso de su vida tuvo que haber pasado al menos una vez haberse infectado por este virus.
También hay maneras de prevenirlo, con el cual en esta encontramos lo que es el preservativo, como son los métodos anticonceptivos de barrera, que encontramos lo que es el condón masculino y el condón femenino. También podemos prevenir este cáncer por la prueba del Papá Nicolau, que esta se la recomienda en personas entre 25 y 65 años de edad, cada 5 años. También, también encontramos lo que es la vacuna contra el VPH y la prueba del VPH. Nosotros como promotores de la salud debemos promocionar lo que es la salud. ¿Cómo podemos promocionarla? Informar a la población acerca de la enfermedad y factores de riesgo que pueden contraer. Promover la participación en grupos para que actúen como informadores y promotores sobre estos temas. También orientar a las mujeres sobre la educación sexual. También promover el uso de preservativos cada vez que tengan relaciones sexuales, aún más cuando son variados de tiempo. Bueno, enfrascándonos más en la vacuna contra el VPH, esta es una de las mayores formas o eficacia de prevenir el cáncer cervicuterino. Aquí en el Ecuador, la que más se utiliza es la Gardasil o Gardasil 9. Esta se recomienda a niñas de 9 a 12 años con con 2 dosis. La primera al primer contacto y la segunda a los 6 meses de haber sido aplicada la primera dosis. Esta dosis es intramuscular, es el deltoide. Estos pueden presentar síntomas comunes como cualquier otra vacuna, como el dolor en el área que se inyectó, algún mareo, algún desmayo, y en especial en niños que tienen esa prevalencia al miedo de ser inyectados. También esta vacuna se la puede aplicar a personas que no se pudieron haber aplicado durante la edad recomendada, sino que también en edad de 15 a 26 años hasta 45 años, pero con una dosis con 3 dosis, pero con la consistencia de que tiene menos eficacia, porque la vacuna es más eficaz en personas que no han sido infectadas por este virus. Ya. Otra manera también de minimizar el riesgo de estas puede ser mencionando de que evitar las relaciones sexuales a temprana edad y evitar el consumo de tabaco. Una de las manifestaciones clínicas que este puede presentar, estos en una edad temprana no tienen manifestaciones clínicas, pero sí pueden tener signos y síntomas, como es el sangrado vaginal anormal después de tener relaciones sexuales, después de la menopausia, un lavado genital o del examen pélvico. También una leucorrea, que en general es sanguinolenta, purulenta y fétida. También el dolor al tener relaciones sexuales, periodos más abundantes y más persistentes que de lo normal. Una persona en estadio avanzado del cáncer, la paciente puede presentar tanto como un edema en extremidades inferiores y dolor lumbar. También debilidad y pérdida de peso y anemia, una hidrofenosis y salida involuntaria de orina o heces a través de la vagina. De acuerdo al diagnóstico. Bueno, para continuar el tema, de acuerdo, relacionado con los diagnósticos para el cáncer cervicuterino, pues tenemos algunas pruebas, como es la prueba del papiloma humano y la prueba del VPH, es decir, el Papá Nicolau y la prueba de VPH. Y estas pruebas pueden hacerse combinadas también con el uso de la colposcopía. Bueno, para hacer mención, para reducir el cáncer cervicuterino, pues internacionalmente se celebra
el Día Internacional, es decir, el Mundial sobre la prevención del cáncer cervicuterino que se conmemora todos los 26 de marzo de cada año, de una forma de concientizar a todas las mujeres para la prevención. Entonces, en cuanto al diagnóstico, como estaba diciendo, pues es fundamental el control de todas estas mujeres que constituyen riesgo. Como bien decía la estudiante, incluye las pacientes de 30 años hasta los 64 años de edad, pero no quiere decir que los que están, decir que los años inferiores no pueden constituir un riesgo, porque, como bien dice, el virus del papiloma humano está relacionada con la sexualidad, y hoy en día pacientes que ya desde los 10 años ya están sexualmente activas, por lo tanto se recomienda ya pues hacerse estos exámenes, ¿no? Pero por supuesto que previamente vamos a hacer un examen ginecológico a través de la inspección y también bimanual, y teniendo en cuenta la anatomía de los órganos reproductores, como decía anteriormente, internos, pero también son los externos, porque como decía anteriormente, también existen virus que no contraen el cáncer, pero sí son protagonistas de lo que son las verrugas, es decir, en este caso los condilomas acuminados, y por lo tanto tenemos que observar esas áreas externas, ya que se pueden presentar esta verruga. Bueno, y relacionado con el virus del papiloma humano, que es un procedimiento, ya que por lo tanto no vamos a solamente hacer una alusión de los resultados, porque tan importantes son los resultados, la pericia del profesional, del patólogo o el citólogo que va a realizar este procedimiento, como también el profesional que va a realizar la prueba. Y nosotros como profesionales de enfermería también debemos de conocer, en muchos países la enfermera es la que hace el procedimiento, otro lo hace la obstetriz, en otros países lo hace el médico, bueno, pero todos tenemos que tener los conocimientos de cómo hacer el procedimiento, y no solamente el profesional que va a hacer el proceso, sino también el paciente debe conocer cuáles son esas instrucciones, esas orientaciones, para que esa prueba sea efectiva, es decir, evitar los falsos positivos, así como los falsos negativos, que esto forma parte de la no preparación para hacerse la prueba. Y dentro de esa preparación tenemos que no realizar tener relaciones sexuales 48 horas antes de hacerse la prueba, no usar ninguna crema, ni tratamiento vaginal como los óvulos, no usar tampones, no ir a hacerse el examen en el periodo, es decir, se aconseja que fundamentalmente a partir del 5º o 7º día es lo recomendable para hacerse esa prueba, ya que cuando se toma la muestra, ya esas células pues se contaminan, es decir, con sangre, con otras sustancias que pueden alterar el resultado de la prueba y no va a ser efectiva. Ya, entonces, bueno, eso es relacionado con las instrucciones para que el paciente vaya preparado a realizarse el examen. Una vez que se vaya a realizar el examen, pues por supuesto tenemos que tener todos los recursos necesarios para hacer un procedimiento adecuado. Anteriormente existían muchos problemas a la hora de examinar, las pruebas no eran efectivas, daban no útiles, y era precisamente en la forma en que se realizaba este proceso. Y luego, después de tantos estudios, ¿no? Y para poder disminuir la incidencia, porque una vez que una prueba de estas sale no útil, detrás de esa prueba viene el cáncer cervicuterino. Por eso debemos de tratar de que desde un inicio hacer la prueba realmente como es. Entonces, para eso se crearon los kits de citología, que ya son individuales para todas las pacientes, y una forma de garantizar que las pacientes asistan a esos controles, a hacerse el examen,
Y luego estos equipos constan de una lámina portaobjeto, consta de un cepillo, cuenta con una espátula de aire, espéculos desechables. Y por supuesto, una vez que ya tengamos todos estos procedimientos, pues no olvidarnos de la cartilla donde se registran todos los datos de la paciente, como algún evento que se presente relacionado con los antecedentes obstétricos, la última menarquia, si ha tenido alguna cirugía, algún sangramiento en los últimos días y así sucesivamente, cuántos partos ha tenido, que esto puede ser datos importante a la hora del patólogo procesar la muestra. Ya, entonces, bueno, estos son los requisitos para hacer el examen y forma parte también el método de fijación. Juega un papel a la hora de nosotros tomar la muestra. Como le decía anteriormente al inicio, ya cuando hablaba de la característica del cérvix o del cuello uterino, pues estas se van a dividir en dos zonas, en dos áreas, como les decía anteriormente, que es el ectocervix y el endocervix. Donde existe la unión del ectocervix y el exocervix, pues esa es la zona de transformación, es decir, en la unión escamocolumnar, donde con mayor frecuencia ahí se presenta el crecimiento de esas células anormales, y a la hora de nosotros tomar la muestra, pues debemos de enfatizar en esa área. Por supuesto que todo el profesional que va a hacer el examen debe de conocer anatómicamente el cuello del útero para no tomar muestras inadecuadamente. Entonces, por supuesto, ya una vez que se toma la muestra, pues se extiende en la lámina portaobjeto y inmediatamente que se toma la muestra para evitar que se dañe esta muestra. Y luego, antes de los 5 minutos de tomar esa muestra, debe ser fijada. Existen dos mecanismos para la fijación. Una con el uso del Cytospray y el otro con introduciéndolo en un recipiente con alcohol etílico al 90%. Cualquiera de los dos debemos de nosotros conocer el tiempo que puede estar esa fijación. Y por ejemplo, el Cytospray tenemos que también tener en cuenta la distancia en que nosotros vamos a hacer esa fijación, es decir, se aconseja que debe tener una distancia de 15 a 20 centímetros, ya para evitar que que esas muestras ya pues se fijen bien, porque si lo hacemos, tomamos una distancia cerca, menos de lo recomendado, pues entonces la presión del Cytospray pues va a expandir lo que esas células que ya se tomaron y por supuesto no van a ser efectivas, como también cuando fijamos la muestra a una distancia mayor a la recomendada, pues no va a alcanzar para hacer ese extendido. Y una vez que ya se extendió la muestra, pues esperamos 10 minutos que se seque y luego nosotros guardamos ese recipiente para ser trasladado ya al departamento o Solca, donde se procese, en este caso, la muestra, y luego que se hace todo ese procedimiento, pues se le orienta a la paciente en qué tiempo debe de recoger la muestra y que debe de portar su carnet de identidad a la hora de retirarlo. Entonces, como bien ya expliqué todo el procedimiento y las instrucciones, pues bueno, ¿qué se busca en cada una de las pruebas? Por ejemplo, en la prueba del Papa Nicolau es una que también se llama prueba citológica o otro le dicen frotis. Es un procedimiento en el que se obtiene células del cuello uterino, es decir, precánceres, que son cambios en las células que podrían convertirse en cáncer de cuello uterino, que si no se tratan adecuadamente, pues van a progresar y en un término de 5 a 10 años, pues ya se van a convertir en un cáncer. Por eso es lo importante que secuencialmente las pacientes vayan a hacerse ese examen. Y no basta con hacerse una prueba de Papa Nicolau y que le dé resultado negativo, o puede ser algún proceso infeccioso, porque necesita también de hacerse otra prueba complementaria, como es la prueba del virus de papiloma humano,
que este examen se utiliza, es un método de biología molecular que permite la detección del tipo alto de riesgo oncogénico. Como decía el estudiante anteriormente, el serotipo 16 y 18, que son los fundamentales que pueden causar el cáncer cervicuterino. ¿Ya? Entonces, otro de los exámenes que nosotros vamos a realizarnos es, bueno, aquí está lo que le explicaba anteriormente, donde nosotros debemos de tomar la muestra en la unión, ya escamocolumnar o en la zona de transformación, donde se une el exocervix y el endocervix, ¿ya? Entonces, aquí tenemos uno de los resultados ya de la prueba del Papa Nicolau. Entonces, de acuerdo a las características ya del crecimiento de la célula, pues así vamos a identificar. Como ven en el lado derecho, ¿no? Vamos a ver los cambios que se presentan en el útero. Está normal. Está la lesión, el ESIR, que significa la lesión intraepitelial de bajo grado, y está el HSIR, que significa lesión intraepitelial de alto grado, y ven las modificaciones, los cambios ya de esas células, cómo se van transformando ya, y hasta que aparezca lo que es el cáncer cervicuterino. Como les decía, que esto puede ser insidioso, es decir, el inicio, cuando existe esta enfermedad, pues no van a presentar, muchos no van a presentar sintomatología. Ya cuando se presenten los síntomas es porque ya está en un estadio más avanzado, y que posiblemente muchos de ellos ya tengan metástasis, que hayan ¿cómo se comprometido otros órganos, y por lo tanto el tratamiento no va a ser más adecuado, y va a terminar con una muerte producida por un cáncer, cuando tienes tantos métodos, tantas formas de prevenirlo. Ya, como se dice que esta enfermedad, cuando se diagnostica en estadios tempranos, pues el tratamiento va a ser más efectivo y va a mejorar su esperanza de vida, va a posponer más la esperanza de vida y mejorar la calidad de vida en estos pacientes. ¿Ya? Entonces, otro de los resultados del Papa Nicolau, bueno, teniendo en cuenta el método de Bethesda, ¿no? Que es la autora, ¿no? De estos resultados de los exámenes. Disculpe. Bueno, tenemos aquí algunas clasificaciones, como son las células escamosas atípicas de significado incierto o indeterminado, más conocido como PASCU, que este es un hallazgo anormal más común en la prueba del Papa Nicolau. También se conoce como células escamosas atípicas de importancia no determinada. Y este resultado significa que de una forma u otra, que algunas de las células no se ven normales del todo, pero no se sabe si la causa de esto es una infección por el tipo del VPH. Por eso es necesario recomendarle que continúe con un seguimiento para continuar con los otros exámenes. También tenemos otro de los resultados de esta prueba del papiloma, como son las células glandulares atípicas, más conocidas como AGE. Este resultado, que también se conoce como atipia de células glandulares. Lo que significa que se encontraron algunas células ya, pero por supuesto que no parecen normales, que llama la atención, y por lo tanto también debe continuar con otros exámenes, como es el uso de la colposcopía para visualizar bien esas lesiones que no son normales, pero le impresiona alguna alteración. Y tenemos otro de los resultados, que es la lesión escamosa intraepitelial de bajo grado, como les decía anteriormente, que este resultado también se conoce como lesión escamosa intraepitelial de bajo grado de malignidad. Significa que hay cambios de bajo grado, y la causa por lo general son de infecciones por el virus del papiloma humano. También tenemos las células escamosas típicas, no se puede descartar lesión intraepitelial escamosa de alto grado, ya, pero se encontraron algunas células escamosas anormales, que podía ser una lesión intraepitelial escamosa también de alto grado.
lo que no se conoce, no se sabe con certeza. Igual hay que continuar con los exámenes. Y están las lesiones escamosas interepitelial de alto grado, ¿ya? Y tenemos el adenocarcinoma in situ. ¿Qué significa? Que se encontró una lesión avanzada en el área con células anormales. Es decir, cuando hablamos de células anormales, estamos hablando de un precáncer que puede llegar también a presentarse un cáncer. Entonces, tenemos como otro de los resultados del Papa Nicolau, las células cancerosas de cuello uterino, el carcinoma de células escamosas o adenocarcinoma. Y estos resultados significan que se encontraron células cancerosas. Y aquí tenemos el formulario o la ficha, ¿ya? O el formato que se utiliza en los laboratorios, en este caso, esto es en Solca, no aquí en Santa Elena, donde se recogen todos los datos. Una vez que se hace el examen, se recogen todos los datos de las pacientes y, por supuesto, están todos los diferentes resultados que pueden ser. Puede ser un proceso infeccioso, por lo tanto, cuando se presenta alguna infección, pues necesita también de algún tratamiento, ¿ya? Y un seguimiento. Y lo otro están todas las alteraciones que he leído mencionando, que se selecciona en cada uno de los apartados que tiene este formulario. Entonces, como le hablaba, que no solamente se va a hacer la prueba del Papa Nicolau o la prueba del BPH, sino también se va a hacer el examen con el uso de un colposcopio, ¿ya? Que no es más que la colposcopía, que es un procedimiento para examinar detenidamente el cuello del útero, la vagina y la vulva en busca de signos de enfermedad. Y luego también se puede, a través de este examen, pues tomar muestra, ya hacer una biopsia, y también se puede hacer otros exámenes como es el IVA, ya que no es más que la inspección visual del ácido acético. Bueno, ¿y qué es la inspección visual del ácido acético? Es un método de tamizaje de lesiones premalignas de cuello que proporciona resultados inmediatos. Es de bajo costo, no requiere de equipo y tiene una sensibilidad igual o mejor que la prueba del Papa Nicolau, y puede ser accesible a cualquier establecimiento de salud. ¿En qué consiste este procedimiento, este examen? Pues, es decir, este procedimiento se va se va a usar lo que es el ácido acético, es decir, es el más conocido como el vinagre, en una proporción, es decir, un % de 3 al 5%, ¿ya? Y esto se va a aplicar en lo que es el cervix, ¿ya? Y aquí vemos uno de los resultados, es decir, que cuando existe una célula cancerosa, pues se va a tornar de un color así blanquecino, como se encuentra en esta imagen, es decir, la imagen que se encuentra a la izquierda, pues es normal, y la que se encuentra en el lado derecho, aquí ya se ve que existe unas células anormales, por lo tanto necesita de otro tratamiento. También tenemos es decir, para poder obtener los resultados, el ácido acético se va a aplicar en un tiempo, es decir, en 60 segundos, en un minuto, ya podemos obtener el resultado. Y luego, ya pasado unos minutos más, ya va a tornar su coloración normal. Es decir, que no va a tener ninguna alteración en la paciente. Y otro de los exámenes que también se puede realizar es la prueba con Lugol, que es la solución, es decir, es el yodo, que también se aplica en el cervix, pero al contrario del ácido acético, cuando se le aplica al cervix, pues esta zona de transformación, ¿no? Donde está el crecimiento de esas células anormales, pues no van a tomar el color caoba, es decir, el color que tiene el yodo, ¿no? Sino se va a tornar una parte también un amarillo claro, ya no le puse el ejemplo, pero bueno, ese es el resultado también de otro de los exámenes de detección del cáncer cervicuterino. Bueno, y aquí tenemos algunas de las muestras ya de la aplicación del ácido acético.
Y aquí vemos las imágenes, por ejemplo, en la figura número 10 es un IVA negativo, se ve una atrofia cervical en pacientes postmenopáusicas, sin embargo, en la figura 1.13, ya vamos a ver que ahí sí tiene células cancerígenas, ya es un IVA positivo, como ustedes ven en las lecciones. Así en las figuras de abajo, en la figura número 6, también es un IVA negativo que impresiona, o mejor dicho, se observa que es un quiste de Nabot en el labio anterior. Y de la misma forma, en la figura número 14, aquí es también positivo, ¿no? El epitelio acetoblanco denso, que se ve la diferencia. Y bueno, como último, relacionado con la biopsia, ya tenemos 3 tipos de biopsia, que es la biopsia de perforación, y aquí vamos a extraer una muestra de tejido que se puede realizar una o más biopsias ya en las diferentes partes del cuello de útero. También tenemos la biopsia de cónica, que en este procedimiento se emplea un láser o un bisturí para extraer una porción ya grande del tejido del cuello uterino, y tenemos el legrado endocervical, que ya necesita también de anestesia. En este procedimiento se utiliza un instrumento delgado llamado cureta, ya para raspar el recubrimiento del canal endocervical, que es una zona donde se puede ver, es una zona que no se puede ver desde el exterior, por eso hay que raspar y extraer la muestra y una vez analizar estos resultados. Bueno, y continuamos entonces con la estadificación, ya según el sistema de estadificación de la Federación Internacional de Ginecología, más conocido como FIGO. Ya tenemos esta clasificación de, es decir, una categoría 1, 2, 3 y 4. Y la categoría 1 pues se clasifica en 2, tenemos la categoría A1 y tenemos la categoría A2, y esto está en relación con la profundidad y el compromiso que tenga ese cáncer ya en el cervix. Tenemos también la categoría 1B, y que también se clasifica en 1B1 y 1B2. Y de la misma forma tenemos la categoría 1 en 2A y 2B. Y las más comprometedoras son la categoría 3 y 4, que ya aquí existe invasión de los parametrios y puede existir extensión a otros órganos a distancia, como son la metástasis. Por eso es fundamental las actividades de promoción y de prevención para hacer un diagnóstico temprano en los primeros estadios, para, como les decía anteriormente, prolongar la esperanza de vida y mejorar esa calidad de vida. Y continuamos entonces con el tratamiento que va a presentarlo la licenciada Yanelis. Pero ¿será que será breve? Porque ya se les venció el tiempo de exposición. Sí. Ya, son dos presentaciones. Bueno, profundizando un poco más en el tema y hablando rapidito, pues como lo escucharon ya los estadios, 1A1 y 1A2, son los donde el cáncer pues no está con un tamaño muy grande, es un cáncer pequeño. Generalmente el 1A1 es el cáncer, tiene una invasión de 13 milímetros, menos de 3 milímetros, y el A2 pues es mayor a 3 milímetros. Y el tratamiento para este tipo de cáncer, este tipo de invasión, tenemos que la conización quirúrgica, es decir, se extrae el material que está de las células dañadas, las células del cáncer, es la conización quirúrgica. Tenemos histerectomía total con salpingestomía y oferectomía, es decir, se retira el útero, se extrae el útero, y sacarle las trompas y los ovarios pues puede ser un tratamiento opcional y meramente pues depende del criterio médico. El IA2 tenemos como tratamiento, se puede hacer histerectomía radical modificada y extirpación de ganglios linfáticos, bisectomía uterina radical, que es la extirpación completa del cuello del útero, y por supuesto radioterapia interna. Si se dan cuenta, en el estadio 1A, pues no se habla todavía de quimioterapia ni radioterapia, sino aparece a partir del IA2, ¿no?
En los periodos o en los estadios, disculpen, de 1B y 2B, donde hay una infiltración más profunda del cáncer, en este estadio, pues el cáncer puede llegar a tener tamaños hasta de 2 centímetros, con infiltraciones hasta 5 centímetros en el útero. Y bueno, pues se comienza con radioterapia y quimioterapia, se le realiza histerectomía radical más extirpación de ganglios linfáticos y pélvicos. Usualmente a estas cirugías se le llama Bertain. Y se puede también hacer una cervicectomía uterina radical, ¿no? En los estadios 2, 3 y 4, pues ya aquí son estadios con una mayor infiltración. Si bien en los estadios 2B y 3 hay infiltración, la infiltración no pasa de la cavidad pélvica, ¿no? Cosa que en el estadio 4 del cáncer, pues ya ahí se pasa a la vejiga y al recto. Y se comienza con radioterapia, quimioterapia, puede llevarse o puede ser con criterio de cirugía para extirpar los ganglios linfáticos pélvicos, seguido de radioterapia. Es decir, después que usted le hace tratamiento quirúrgico, tiene que volver a dar radioterapia y quimioterapia. Y el estadio 4, pues como se dan cuenta, solo hay tratamiento de radioterapia y quimioterapia. El medicamento va dirigido la bevacizumab, que es un anticuerpo monoclonal que se ayuda a tratar a prevenir, a combatir el cáncer. Y bueno, por último tenemos el cáncer recidivante, el cáncer que queda, que se operó, que se trató y pues continúa el paciente con el cáncer. Se usan medicamentos con inmunoterapia, el pembrolizumab, que es otro anticuerpo monoclonal que también ayuda a combatir el cáncer. Radioterapia y quimioterapia que se administran al mismo tiempo cuando el cáncer vuelve a la pelvis. Es decir, que se usan las dos al mismo tiempo cuando hay un cáncer que vuelve otra vez a la pelvis que no se llegó a combatir completamente. Quimioterapia con el medicamento de terapia, el bevacizumab, que también es un anticuerpo que se usa o interviene o disminuye la formación de vasos sanguíneos, lo que ayuda también a combatir el cáncer. Disculpen que estoy hablando un poco rápido debido al poco tiempo que nos queda. Y la exenteración pélvica. La exenteración pélvica es más que la extirpación del útero, del recto y de la vejiga. Y esto pues evidentemente hay que hacer ostomías para poder vertir los desechos entonces del paciente pues al exterior y ya no se usaría pues ni el recto ni la vejiga porque ya no está. Y como conclusión tenemos que la mejor manera de prevenir el cáncer de cuello uterino es la vacuna contra el virus del papiloma humano, es segura y altamente efectiva. Es importante realizarse las pruebas de atención regularmente, como la prueba de Papá Nicolau y la prueba de virus papiloma humanos. Y la vacunación contra el virus del papiloma humano y las pruebas de atención regular pueden ayudar a la prevención de este cáncer, ¿no? Detectar cuanto antes el cáncer de cuello uterino es la mejor manera de vencer. Terminamos con la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias.